Vamos a tratar de los criterios de validación. La validación es aquella operación registral en virtud de la cual el registrador afirma bajo su responsabilidad que determinada base gráfica registral se corresponde en su identidad con la descripción que de la finca se hace en el propio folio registral. En todo caso, todo el criterio de validación que tiene el registrador se apoya en múltiples aspectos o en múltiples circunstancias de las que se debe dar recogida en la propia base gráfica registral dentro del programa informático Temple. Estas circunstancias o estos motivos que llevan al registrador a validar se denominan metadatos, y si consultamos los metadatos de cualquier finca registral, como por ejemplo esta, podemos comprobar que se organizan en tres grandes categorías. Son, en primer lugar, los criterios de validación, en segundo lugar, el escenario de configuración y en tercer lugar, los criterios de provisionalidad. En este caso vamos a estudiar los criterios de validación de una finca. Los criterios de validación de una base gráfica registral son aquellas circunstancias en que el registrador se ha apoyado para afirmar la correspondencia identificativa entre la base gráfica registral y la finca y la descripción literaria de la misma se hace en el folio. Tenemos que tener en cuenta que para hacer constar estos criterios de validación hay que agruparlos en varios contenidos. En primer lugar, es muy importante hacer constar en el programa qué asiento y qué fecha tiene ese asiento y los cuales han sido objeto de descripción gráfica, ya que una finca a lo largo de su historia puede recibir múltiples descripciones a través de los sucesivos asientos que de la misma se hacen, y es muy importante saber a qué asiento registral nos referimos a la hora de identificar gráficamente la finca. En este caso, esta finca se está refiriendo a un asiento que aparece en la inscripción tercera y cuya fecha es de 4 de enero del año 2002. En la siguiente criterio de validación al que atiende el registrador para saber si la base gráfica se corresponde con la descripción literaria es la referencia catastral que aparece en el registro de la propiedad. Si la referencia catastral que aparece inscrita en el folio es la misma referencia catastral que aparece en la cartografía incorporada a Temple, y las dos, la del folio y la de la cartografía, se están refiriendo al mismo sitio que se describe en la descripción de la finca registral, es evidente que ese lugar es el adecuado para realizar la descripción gráfica del inmueble. Lo mismo ocurre con el criterio de la calle y el número de gobierno. En este caso, la calle que figura en el registro de la propiedad es la misma calle que figura en la cartografía de callejero incorporada a Temple, y las dos se refieren a la descripción que de la calle se hace en el folio registral en cuanto a la finca a la que se refiere. Y lo mismo podría decirse con el tema del número de gobierno. Esto para las fincas urbanas, ya que cuando se trata de fincas rústicas, el elemento que puede servir de criterio de validación es, sin embargo, el paraje o sitio rústico en el registro. Si el sitio o el paraje rústico que aparece descrito en el folio registral es el que se aparece en la cartografía incorporada al programa Temple, y ambos coincidiendo se refieren al lugar que descrito para la finca registral, es evidente que el dibujo deberá realizarse, y eso es lógico que se deba realizar dentro de ese paraje, aunque no sea tan preciso como la calle y el número para las fincas urbanas. También hay que tener en cuenta que hay una serie de elementos cuyo conocimiento determina que el registrador procede a la validación, como son el componente y el elemento singularizador y los elementos de la división horizontal. Debe hacerse constar en los metadatos de Temple si el componente singularizador determina esta validación por parte del registrador. Ese componente puede ser, por ejemplo, un edificio singular. En el caso que estamos analizando, ese edificio es un hotel conocido, Lloret de Mar, o bien si se trata de un número de parcela determinada y se cuenta con el plano parcelario en el registro, o puede haber otra serie de motivos como que sean conocidos de esos inmuebles por parte del registrador o que haya habido manifestación de algún interesado en tal sentido. Los elementos de la división horizontal significan ese análisis que a veces se hace del número de elementos en que se divide un edificio según el folio registral y se compara con el número de elementos en que se divide el edificio de la parcela catastral correspondiente. Si el edificio se divide, por ejemplo, en 15 elementos y acudimos al catastro y la referencia catastral de la parcela donde se haya situada la finca tiene también 15 elementos en división horizontal, eso es un elemento que indica al registrador, un criterio que indica al registrador que se halla ante la misma situación gráfica y descriptiva y por lo tanto debería proceder a la validación. Y también, por último, existen una serie de criterios de coincidencia de linderos que determinan la voluntad del registrador hacia la validación o hacia la imposibilidad de hacerlo. Por ejemplo, los linderos fijos. Cuando una finca se delimita al norte por un lindero personal, en realidad geográficamente es muy difícil determinar su situación. En cambio, si el lindero norte es una calle determinada, un camino
o un determinado elemento objetivo, siempre será mucho más fácil situarlo sobre el territorio. Por eso hace falta que el norte, el sur, el este y el oeste se hayan determinados en este caso por linderos fijos, puesto que se trata de una finca, de un hotel delimitado por 4 calles. Otro análisis que puede hacerse es cuando los linderos personales coinciden según el catastro. La parte descriptiva de la certificación catastral descriptiva y gráfica atiende también a linderos personales. Si esos linderos personales del catastro son los mismos que los linderos personales que aparecen en el registro, será otro elemento, otro criterio de validación que inducirá al registrador a realizar la afirmación en que la validación consiste. Y por último, un análisis ya muy sofisticado que es el enlace de linderos registrales. El enlace de linderos registrales consiste en un análisis del folio registral donde si por ejemplo se dice que al sur de mi finca está la finca de Juan Pérez, buscando en índices la finca de Juan Pérez, si al norte su límite soy yo, es evidente que nos encontramos ante una situación fácilmente validable. Sin embargo, a pesar de que todos estos aspectos deben de quedar recogidos en la ventana de los metadatos relativos a los criterios de validación, sin embargo existen un sinfín de observaciones que se pueden realizar en este aspecto y que deben de recogerse en la ventana correspondiente.